las conocí en un festival y era importante eso porque se empiezan a juntar las personas que trabajamos y vivimos de esto, pero también el público se hacían unas tertulias muy bonitas, o sea, bueno, por lo menos ustedes tienen el fogón de los cuentos y instalar esta cosa de volver a que hay muchos narradores también contando el mismo momento y llega la comunidad, ¿no? Bueno, es la otra línea que se asociaron ustedes con Un pajarito me contó, pero hay como colaboradoras. Y en ese espacio yo vi que también llegaba mucha gente de distintos lados con una actitud muy de escucha, como que sabían lo que iban, con un vinito, qué sé yo, a una casona, con toda la disposición de escuchar y ni siquiera había que decir, oiga, por favor, apaguen su celular, sino que la gente llegaba como en un estado se notaba que querían escuchar y una actitud física igual como de toda la edad, de gente adulta, pero también jóvenes, muchos niños, y todos como que van a eso y se sientan y es como cuéntenme, y se genera un ambiente que es muy rico y muy especial. Entonces, bueno, les quería invitar casi ya transitando al cierre, ¿cierto? Que pudiésemos entrar a esa atmósfera, que ustedes nos cuenten de manera muy íntima qué les ha pasado interiormente con contar historias al sur para adultos y que quizás también desde ahí transiten a contarnos alguna historia que quieran dejarle a nuestro público, ¿no? Como con esa energía de, mm, de entender que los cuentos no son solo para niños ni niñas, si bien, obviamente, pero que también lo que tratamos de hacer en A Correr la Voz es que son una necesidad del alma colectiva, como que todos necesitamos y tenemos derecho a escuchar una buena historia. Así que les dejo el pase para que libremente vean cómo cierran, ¿no? Como quizás contándole una reflexión o quizás una reflexión y un cuento ahí, freestyle en el momento de lo que significa para ustedes ser narradoras al sur de Chile. Es buena pregunta y a raíz de lo que tú decías, en ese recuerdo de esa función en la que estuviste, ahí se ve un poco reflejado el trabajo de años, que es formar audiencia. Mm. Y formar audiencia golpeando puerta por puerta, explicando de qué se trata, invitando, cobrando barato, qué sé yo, para que la gente le guste. Y eso lo hemos logrado y eso fue maravilloso. Esa función que tú fuiste fue realmente una función maravillosa. Además, ahí Ah, pusimos en el escenario a 10 o 12 narradores, sí, éramos distintas muchos, sí, partes de de distintas partes de Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces, ese fue un trabajo gigante. Mm. Pero eso, a ver, ¿qué me lleva a mí? A mí me emociona cada vez que cuento un cuento. Eh, Porque antes de contarlo me tengo que enamorar del cuento. ¿Ya? Puedo leer 100 cuentos Mm. y puedo dejar pasar los 100 cuentos. Y de repente puedo leer 2 cuentos y es ese el que quiero contar. Entonces, si lo cuento es porque lo siento, porque me emociona, porque lo amo, porque es parir el cuento después de un trabajo largo. Es tomarlo, leerlo, transcribirlo, transformarlo a la oralidad, que no es lo mismo que estar escrito, que leerlo con los ojos. Entonces, sí, es una sensación plena. A mí me encanta contar cuentos. Contarle desde un bebé que estuve contando en una sala cuna el otro día, la sala cuna de mi nieta que tiene 10 meses, contarles desde esos bebés chiquititos que igual se emocionan y ponen Sí, atención claro. hasta cualquier edad. ¿Y Sí. y en esa misma tenor, cuánto de los que estás enamorado te gustaría compartirle ahora a quienes estamos aquí y también a quienes nos van a ver? Mira, hay un cuento que es lo que me he enamorado últimamente de una escritora italo-brasileña que se llama Marina Colasanti, porque también he estado reflexionando mucho y hemos estado conversando con Gaby que los cuentos también tienen que tener una postura. Uno no cuenta, así como yo no canto por cantar, como que Mm. yo no cuento por contar, yo traigo una historia Claro. y una historia ojalá potente para que ustedes la escuchen y sepan que hay otras realidades. Mm. Y este cuento de Marina Colasanti habla de un hombre que pensaba diferente, muy diferente a los gobernantes, y por lo tanto estaba preso. Mm. Estaba preso y no solo estaba preso, estaba en una sala de aislamiento oscura. Solamente podía salir 1 hora al día al sol. ¿Por qué? Porque a los captores no les interesaba que se muriera y porque el sol es vital para mantener a las personas vivas. Entonces salía al sol. Cada vez que él salía al sol, él se llenaba de felicidad por dentro.
Toda la felicidad que podía encontrar se la metía adentro. Pero salía y en su cara no se reflejaba esa felicidad. Porque no quería que sus captores supieran que estaba feliz de salir al sol. Y cada vez que cruzaba la reja y la luz le daba de frente, él sentía que estaba vivo. Salía normalmente a un jardín, que en realidad no era un jardín. Era un poco de pasto, unos árboles, algunas flores, ¿no? Lo que nosotros sabemos que es un jardín. Pero además tenía pájaros. Un jardín que tenía pájaros. Entonces él decía, sí, esto es un jardín. Se sentaba a mirar. Miraba los pájaros, miraba los árboles. Un día decidió que iba a llevar un libro al jardín. Y llevó un libro porque él se entretenía leyendo lo más que podía, cuanto podía salir. Empezó a leer el libro y su vista se fue. Se fue al cielo. Miró las nubes, miró el azul del cielo, miró el verdor y pensó que todos esos colores le hacían mucha falta al cielo de su celda. Y volvió muy triste. Al día siguiente decidió que en realidad iba a seguir mirando el mundo y que no iba a leer más. Pero lo que sí llevaba también era un trozo de pan. El pan sí era importante para él, porque sacaba un pedazo, se lo echaba a la boca y sentía el sabor primero de pan. Y después, al mezclarlo con la saliva, sentía el sabor del trigo. Y al sentir el sabor del trigo, su mente se iba a un trigal. Y estaba en un trigal y al lado del trigal había una fuente y de esa fuente podía beber agua. Estaba en eso cuando de pronto ve que se acerca un pajarito. Un pajarito asustado, de lejos, que movía la cabeza de un lado para el otro, como pensando, que tenía los ojitos brillantes, pero que quería amigas. Él pensó, este es un pájaro valiente. Y le tiró unas miguitas lejos. Y el pajarito, asustado igual, picoteó las migas. El hombre volvió a la celda. Al día siguiente no se acordaba del pajarito. Se sentó, tomó su pan y volando llega el pajarito lejos. Y él le tiró unas miguitas. Y el pajarito empezó a comerse las miguitas. Y así fue pasando el tiempo. Y de a poco a poco, las miguitas iban estando más cerca. Y él poco a poco ya no era salir solo a tomar aires y tomar sol, sino que también era para encontrarse. Y él estaba solo. Y tenía un encuentro cada vez que estaba con este pajarito. Después pasaron unos días y él se paró, el pajarito se arrancó, se quedó quieto y empezó a tirarle las miguitas más cerca y no se movía, el inmóvil. El pajarito lo observaba y se acercaba. Llegó un día después de muchos meses en que el pajarito llegó a sus pies y empezó a comerse las miguitas de sus pies. Ya él estaba pletórico de felicidad. Lo tengo aquí, pero no puedo hacer nada para que Claro, se para asuste, espantarlo. porque la distancia que queda Ajá, entre el zapato y mi mano, la palma de la mano, era más difícil todavía de claro. conseguir. Pasaron los tiempos, como él tenía tiempo, tenía paciencia, consiguió que el pajarito estuviera comiendo de su mano, sus miguitas. Se empezó a correr la voz en todo el penal. Hay un hombre que ha logrado entablar amistad con un pájaro. Hay un hombre que hace que el pájaro coma de su mano. Y empezaron a mirar desde las ventanas los otros presos, lo miraban los guardias, los gendarmes que estaban en el patio de paredes altas. Algunos incluso caminaban con él. Y muchos trataron de hacer lo mismo con otros pajaritos, pero no, nadie lo conseguía. Nadie pudo hacer nada, solo él. Y llegó un día en que todos los presos se quedaron atónitos al ver que el hombre se ponía una miga entre sus dientes y el pajarito se comía esa miga en su sonrisa.
pasó el tiempo y se fue el verano, llegó el invierno. Pero el invierno en este lugar no era tan terrible, así que seguía habiendo flores y seguía habiendo calorcito. Los pájaros no emigraban. Por eso fue tanta su pena cuando llegó un día y el pajarito no apareció. Ese día, la hora pasó mirando y mirando, mirando el cielo, mirando los árboles, esperando que llegara y el pajarito no llegó. Al día siguiente, ya con una angustia, era angustia lo que tenía el hombre. Salió y lo primero que quería era escuchar por lo menos el piar de su amigo pájaro, pero no llegó. Y al día siguiente tampoco llegó. Y al subsiguiente tampoco llegó. Entonces él empezó a dar las explicaciones lógicas. Ah, se fue. Seguramente a lo mejor lo cazaron. A lo mejor un niño con una onda le pegó una piedra. O a lo mejor está haciendo nido en alguna parte. Hasta que ya cuando pudo procesar su pena, dijo, no, es el destino el que se llevó a este pajarito. El mismo destino que algún día me va a abrir a mí las puertas de estas 4 paredes y yo también voy a poder volar libremente. Este cuento. Gracias. Hermoso. Y así nos unimos y es todo lo que nos pasa. A mí también personalmente en los cuentos me han llevado a países, a conocer también festivales, a conocer otras formas de contar, de escuchar. Me ha conectado con mis propios dolores, con mis propias alegrías y me ha conectado con personas también tan lindas como mi compañera, con la que ahí nos ponemos de repente súper trabajólica, nuestras familias nos miran de repente también. Y de repente nos acompañan, de repente no, pero sí tenemos 2 compañeros súper apoyadores que ahí siempre están. Y eso ha sido fundamental para que las dos podamos seguirnos desarrollando y seguir haciendo, como dice Carmen, para nosotros es muy importante esto de poner en valor este oficio. Por eso también hemos creado los encuentros, para dar formación, para hacer vínculos, para fortalecernos, para lograr la forma entre todos poder sacar esta voz, a correr la voz. Eso. Este cuento es muy hermoso. Eduardo había quedado hace un par de meses, 6 meses habían transcurrido de que él había quedado sin trabajo. La fábrica había cerrado. Él al principio no se preocupó tanto porque confiaba en que iba a encontrar algún trabajito, por lo menor que fuera, tal vez de ayudante de albañil o de cargador en el mercado municipal. Pero los meses habían transcurrido y solo se había encontrado con letreros de no hay vacantes, con la secretaria amable que le decía, señor, caballero, ya no recibimos más gente, pero vuelva mañana. O con los portazos, con los no. Y esa tarde, sentado en la comisaría, mientras el oficial le tomaba la declaración, le confesaba los duros que habían sido estos 6 meses, que el último tiempo con su mujer, a pan remojado en el mate deslavado. Pero al niño no le ha faltado nada, su leche siempre está. Y después de cada día, a veces llego la noche y ya ni siquiera la quiero mirar, porque cuando nos miramos hay un hilo invisible, un hilo cargado de carencia, y eso duele. Por eso a veces ya no nos miramos. Y sí que han sido duros estos 6 meses, confesaba Eduardo, pero ¿sabe qué? Mi oficial, ayer en la mañana, yo sentía que era un día diferente, porque estaba de cumpleaños el niño, mi rey, y yo no podía llegar esa noche con las manos vacías.
No podía llegar esa noche sin nada y no permitir que mi mujer pudiera sonreír. Por eso, cuando ya habían pasado horas y los mismos letreros de no hay vacantes, los mismos portazos los tenía en mi cuerpo, cuando pasé por esa casa y vi que en el fondo había un gallinero, pero tan bien construido, con un techo, con unas latas que ni en mi vida he tenido, fue como que se me nubló la vista. Y no supe hasta que estaba allá adentro. Tengo que haber roto la chapa de la reja para entrar, y estaba adentro y las gallinas revoloteaban atolondradas, asustadas. Y yo también me asusté y por eso corrí. Y por eso el perro me mordió. Pero vino primero la sangre y después del dolor de la mordida. Y por eso cuando ustedes dijeron alto, alto, disparo, y yo no les obedecí, ustedes tuvieron que disparar. Póngalo todo ahí. Yo voy a firmar. El doctor dice que la bala me pasó por la rótula. Tal vez voy a quedar rengo. Por la mordida del perro me tuvieron que hacer un par de puntos. Pero ¿sabe qué, mi oficial? Esos dolores, esas cicatrices van a pasar. Pero este dolor que tengo ahora, que parecen unas llamas encendidas en lo que debiera estar, en lo que llaman el alma, no lo logro aplacar. Por eso le pido que cuando usted termine aquí el turno, por favor, vaya a mi casa. Yo le escribo en un papelito la dirección. Seguramente se va a encontrar con mi mujer, con el niño cargado. Y quiero que le lleve unos mensajes, porque ponga todo lo que le estoy diciendo. Si está bien esta demanda, y yo se la voy a firmar, pero usted haga lo que le pido. Y ahí la va a encontrar a ella, con el niño en los brazos. Cuéntele lo que le pasó y que me perdone. Y a mi niño entréguele esta plumita gris, pero no le diga que es de una gallina. Esta plumita gris va para su cumpleaños y dígale que esta plumita es de un ángel. Gracias. Este cuento se llama La declaración de Eduardo Chávez, un argentino. Bueno, muchas gracias por todo el universo que abrieron hoy día, desde conocer un Chile que a veces ya no se nos cuenta a otras generaciones, por abrir su corazón también a contar cosas tan íntimas y familiares. Ambas han vivido, como bueno, la mayoría de las mujeres chilenas, todas las travesuras de la historia de este país, que es tan injusto también con nosotras las mujeres, y sobre todo en tiempos de dictadura, ¿no? Que no alcanzamos a profundizar en eso, pero también en el mismo ir viviendo desde estas otras formas de percibir el mundo, como le pasa a la Gaby con su crianza, que a veces no hay tanto espacio, y igual de rudo como podría ser una dictadura, vivir en este tiempo para quienes están excluidos o excluidas de distintas maneras. Y bueno, eso, entonces agradecer el recorrido biográfico, el compromiso con los cuentos y el seguir manteniendo la magia a pesar de toda adversidad. Muchas gracias. Agradecerte a ti la posibilidad de navegar en este mar de emociones, o de volar junto a la libélula en este mar de emociones, de recuerdos, y sobre todo la posibilidad de seguir bregando por validar este oficio. Muchas gracias. Me uno a las palabras, sí, tremendamente emocionada. Muchas gracias igual al equipo que nos acompaña. Toda nuestra gratitud y nuestra admiración a ti, Claudia, por seguir también en este camino. Y cuenta siempre con nosotros, Cuentearte acá siempre presente, y seguimos corriendo la voz. Eso es la voz. Gracias.